Sin duda fue una de las personas que cambió la historia de la televisión. Joan Gans Koning, una de las creadoras de Plaza Sésamo. Lo que está diseñado para hacerte feliz no siempre tuvo un inicio feliz. Yo soy Enrique y esto es Diseño Feliz. Las historias detrás del diseño de juguetes, caricaturas, cómics, videojuegos y todo lo que nos sigue haciendo felices. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por escucharnos otra vez en este episodio. Y como la vez pasada, tenemos un episodio muy bueno. Y es muy bueno por dos razones. La primera, porque es una historia excelente de una mujer que hizo demasiado y cambió la historia como la conocíamos antes en la televisión. Y por otra parte, es pues que ya aquí de manera oficial te puedo decir que ya estamos trabajando también con ellos para lanzar una colección de relojes Dislis de Plaza Sésamo. Me tiene demasiado emocionado esta colaboración, pues no solo porque los personajes son los personajes con los que todos crecimos, con los que todos conocemos, pero hablando de un aspecto meramente de diseño, todos sus personajes, absolutamente todos sus personajes tienen colores muy atractivos y bastante vivos, y creo que vamos a poder hacer una colección de relojes increíble. Síguenos en Instagram en @originaldislis para que vayas viendo la colección. Pero bueno, por lo pronto vamos al episodio y vamos a la historia de Joan. Comenzamos. Pues empezamos desde el inicio, como siempre. Joan nace en 1929 en Phoenix, Arizona, y es la hija más chica de 3 hermanos. Tenía un hermano más grande y una hermana más grande, y eran los 3 menores de 3 años. O sea, me imagino que ha de haber sido una locura esa casa. Su papá era Silvan y era banquero, y su mamá era Pauline y era ama de casa. No eran ricos como tal, pero sí vivían bastante bien, y vivían más o menos como ricos porque su casa estaba muy pegado al campo de golf de Phoenix, entonces tenían una probadita de esa vida. El que sí tenía mucho dinero, el que había hecho muchísimo dinero, era su abuelo. Su abuelo se llamaba Emil Gans y era un inmigrante de Alemania. Y en Alemania era un sastre, pero llega a Estados Unidos a mediados de los 1800, y para esa época pues Estados Unidos estaba casi en blanco. Entonces pudo hacer demasiado dinero. Bueno, primero creo que peleó en la guerra civil, y ya después hizo muchísimo dinero en hoteles y en bancos. De hecho, fue el primer presidente del Banco de Arizona, y también fue, creo que, no sé si fue 2 veces o 3 veces alcalde de Arizona. Entonces, Emil Gans, el abuelo de Joan, sí hizo muchísimo dinero, pero quién sabe qué pasó con él, o quién sabe qué pasó con ese dinero que hizo, que al papá ya no le tocó tanto dinero. Y él pues tampoco le iba mal, ¿no? O sea, el papá pues era banquero y vivían bastante bien. Pero bueno, regresando con Joan, de niña le encantaba leer y leía bastante. De hecho, muchas veces la mamá le tenía que rogar para que saliera a jugar con sus hermanos y no leyera tanto. Y sí salía a jugar, y se disfrutaba muchísimo la relación con sus hermanos ahí en Phoenix, Arizona. Pero creo que en secundaria, los hermanos, por alguna razón, los hermanos más grandes, los 2 hermanos, la hermana y la hermana, se van a una escuela privada, y a esta Joan la mandan a una escuela pública. No sé por qué, no sé si por falta de dinero, no sé si también por una estrategia académica de los papás, etcétera. ¿Quién sabe, no? Y hablando un poco de los papás, su papá era judío, pero fue criado como ateo, y su mamá era católica. Entonces, Joan y todos sus hermanos iban en una escuela católica, y fueron criados como católicos, ¿no? Y ya en la escuela pública, Joan empieza a actuar en el colegio. Hacía varias obras de teatro para su colegio, y también hacía algunos concursos de drama. No sé si a esto se refería a hacer como declamaciones en el estado de Arizona, o sea, para competir en el estado de Arizona, o también concursos de actuación, no sé, ¿no? Y desde esa época, ya desde secundaria, Joan
siempre dijo que quería ser actriz. Y ya llega el momento de irse a la universidad, donde quería estudiar actuación, pero su papá era, pues digamos, de otra generación, pues muy diferente a la de ella. Pero en el caso es que el papá le dice, pues si quieres estudiar actuación, tú te la pagas y tú ves cómo. Yo no te voy a pagar una carrera de actuación. Entonces ella pues no había trabajado, no tenía dinero, entonces tiene que cambiar de opción de carrera y estudia Education, o lo que sería aquí más o menos como pedagogía, o pues sí, algo relacionado a educación. Y el objetivo de esa carrera, o por lo cual su papá sí le dejó, es que muchas mujeres en esa época estudiaban esa carrera, se graduaban, se convertían en maestras, digamos, así por un par de años, y después pues se casaba, ¿no? O sea, el papá pensaba que se iba a casar a los 25 años, formar una familia, y ahí ya se quedaba, ¿no? Iba a ser una ama de casa. Pero ella, esta Joan, no quería nada de eso, ¿no? Pero pues más o menos así fue la forma de educación, y ella quería una carrera, entonces me imagino que dijo, me voy a estudiar esto para darle gusto a mi papá, y después encuentro un trabajo y ya me hago mi propia vida, ¿no? Más o menos esa es la idea que me dio. Pero entonces, empieza a estudiar esto y en 1951 se gradúa y encuentra un trabajo en Washington, D.C. como mecanógrafa para el Departamento del Estado. Un poco alejado del plan que su papá quería para ella, pero todavía la veían joven, bueno, pues que se vaya a trabajar a Washington, D.C., ya regresará, ya se casará y ya tendrá hijos. Pero ahí Joan ya tenía otros planes en su cabeza. Y el más drástico que le caería a sus papás es que ella no quería tener hijos y nunca los iba a querer tener. Pero entonces está feliz en Washington, D.C., trabajando, viviendo una vida libre, alejada de sus papás, independiente, porque ya ganaba su dinero, ya pagaba su renta, etcétera, etcétera. Y ahí en Washington, D.C., conoce a una persona que creo que era un sacerdote, y este sacerdote la inspira a trabajar a la televisión. Para esa época, Joan nunca ha visto ni siquiera una televisión. Obviamente sabía lo que era una televisión, pero nunca había visto una físicamente. Pero entonces, regresamos a este sacerdote. Esta persona le dice que si los idealistas no entraban a la televisión, los no idealistas sí iban a entrar a la televisión, y la televisión algún día iba a ser bastante popular, entonces los no idealistas tendrían muchísimo poder. Ahí se le prende el foco a Joan y dice, quiero entrar a la televisión para hacer un cambio. Todavía no estamos hablando de educación de niños, pero ahí, desde que leía muchísimo, estaba muy apegado al tema de política, de derechos civiles, de todos esos temas sociales y políticos en su país, estaba muy metida. Entonces sí decía, pues en la televisión sí tiene razón este cuate, va a ser algo muy grande y yo quiero estar ahí. Entonces se quedó un par de meses más ahí en Washington, pero en 1952 se regresa a Arizona. Y ahí me quiero imaginar que su papá respiró y dijo, por fin ya va a encontrar un hombre, ya se va a casar, ya va a ser ama de casa, ya me va a dar nietos y felices todos. Pero no fue así, ¿no? Joan tenía otros planes. Y con la televisión muy metida en su cabeza, decía, ¿por dónde empiezo? Pues tengo que ser primero por algo de periodismo, me quiero imaginar. Entonces, sin tener experiencia en periodismo, encuentra un trabajo como periodista en el periódico de Arizona Republic. Y en ese mismo año, más o menos, ahí ya conoce por primera vez una televisión. Un vecino de ella tenía una y le fue a tocar, y para que veas cómo era ella de joven, porque aquí estamos hablando que ha de haber tenido unos 20 años más o menos, o 22 años, más o menos por ahí, como 22, 23 años. Y ella le fue a tocar, y lo que le pidió en la tele no fue ni para ver pues programas de televisión, como series, ni siquiera nada. Lo que fue a buscar es que si la dejaba, si le prestaba su televisión para ver la convención de los demócratas. Entonces ahí te das una idea que Joan estaba muy metida en la política y en temas sociales, ¿no? Entonces, bueno,
Regresando, su estancia en Arizona fue muy corta, porque en 1953 se va a Nueva York a trabajar ya por fin en la televisión, pero estaba muy lejano al mundo de la televisión. O sea, sí trabajaba para una cadena en televisión, pero no tenía nada que ver con la televisión. Su trabajo era como publicista, ¿no? Y primero trabajó para la RCA, luego trabajó para NBC y luego trabajó para la CBS. Y ahí lo que principalmente hacía como publicista, pues era escribir notas de lanzamientos de prensa de diferentes programas de televisión, de diferentes shows, sinopsis de programas y ese tipo de trabajos. Entonces, digamos que todavía no estaba muy metida en el mundo real de la televisión, pero al menos estaba adentro, ¿no? Al menos ya estaba trabajando en una cadena de televisión, y el siguiente paso pues quizás era entrar al tema de producción o al tema de actuación, que eso lo quería de niña, pero ya de grande ya dejó de ser su sueño, ¿no? Su sueño era estar detrás de cámaras. Y ahí todavía no conocía lo que te voy a contar ahorita, y su vida cambió bastante de dirección. Cambió cuando escuchó que una persona que trabajaba con ella en CBS se salía de CBS para irse a trabajar a Boston, a una cadena de televisión educativa. Ahí cuando Joan escuchó eso y dijo, ¿cómo que una televisión educativa? ¿Qué es eso? Le platicó a este cuate, pues son temas educativos, temas, o sea, el objetivo es no solo entretener a la gente, a los que nos están viendo, sino educar con diferentes temas, políticos, sociales, económicos, bla, 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 bla. Y ahí se quedó trabada Joan y dijo, esto es lo que quiero y para esto nací. Y no sé cómo voy a hacerlo, pero voy a llegar a eso. Empezó a investigar y en 1961 se da cuenta que la Educational Broadcast Corporation, o estaba el rumor que esta corporación estaba buscando comprar el Canal 13 ahí en Nueva York para hacerlo un canal educativo. Pero en 1961 eran solo rumores. Esta Joan se obsesionó tanto que empezó a buscar todos los periódicos, todas las notas que salían de ese caso o de esa compra, y por fin, después de 2 años, en 1963, la Educational Broadcast Corporation compró el Canal 13. Entonces Joan estaba en Nueva York, sabía que ya el Canal 13 iba a ser un canal de educación, ahora tenía que ver cómo lograba entrar ahí. Y el siguiente paso era pues moverse, o lo que hizo ella, que me pareció muy inteligente, se fue moviendo para encontrar a pues el amigo del amigo del amigo del amigo que trabajaba en el Canal 13 o que tenía algún poder. En lugar de llegar a tocar la puerta así nada más, empezó a buscar entre sus conocidos, luego le pasaban un contacto, etcétera, etcétera, y por fin sí logra conseguir un contacto de un ejecutivo. Y llega Joan, le enseña, me imagino que ahí su currículum, y le dice, oye, quiero ser tu publicista. Y este ejecutivo le dice que no necesita publicista, ¿no? Y Joan, oye, pero es que he trabajado en la NBC, en la CBS, y he hecho tal cosa, me necesitas porque necesitas un publicista. Y este cuate le dijo, a ver, espérate, ya tengo un publicista. Lo que necesito es un productor. Y Joan dijo, pues yo también puedo ser productora. Y el cuate el ejecutivo le dijo, no, a ver, espérate, no es tan fácil y todo el mundo dice que es productora. Y la idea que tengo, o la idea que tenía este cuate, este ejecutivo, estoy buscando una productora para un programa de televisión que se llamaba Court of Reason, o La Corte de la Razón. Y era un trabajo, o se requería una productora bastante metida en el tema, porque este cuate le dijo, a ver, necesitas encontrar a 5 expertos de un tema importante, social, político y económico a la semana. Va a haber un debate sobre un tema, entonces tienes que conseguir a 2 personas que debatan y a 3 personas que sean como jueces para ir guiando ese debate. Entonces, cada semana tenías que encontrar a un tema principalmente y a 5 expertos. Y Joan le dijo, yo lo puedo hacer.
y le explicó, mira, de niña leía tantos libros, me gusta tanto, le empezó a hablar un poco de política, de los derechos civiles, de lo que había hecho en su trabajo de periodista en el periódico de Arizona, etcétera, etcétera, y este cuate le dijo, está bien, sí tienes un buen currículum, sí puedes hacer el trabajo, pero no te voy a pagar lo que ganas. Para esa época, esta Joan ganaba $12,000 al año. O sea, $1,000 al mes. Y le dijo, este cuate, no tengo este dinero, no te voy a pagar eso, estamos buscando algo mucho más bajo. Joan hizo cuentas en su cabeza y le dijo, a ver, pensó ella, tengo tanto ahorrado, si me bajo a $9,000 al año, puedo sobrevivir un año y justo al año pido un aumento y me lo van a dar porque soy bastante buena, etcétera, etcétera. Dijo, funciona. Entonces le dijo a este cuate, al ejecutivo, yo soy tu productora, si me pagas $9,000 al año, yo me encargo de los temas, etcétera, etcétera. Y este cuate, pues era una oferta bastante buena que no podía rechazar, y entonces entra a trabajar como productora de este programa que se llamaba Court of Reason. Y este programa no fue un programa con muchísimo rating, pero sí tuvo un gran impacto. Si lo pasamos aquí a temas mexicanos, pues no es un programa que tú digas, pues es el canal de las estrellas o es algo muy popular, no, porque eran temas muy complicados, muy difíciles, de que una persona, pues normal o sin esos conocimientos entendiera o que ni siquiera lo entreteniera, pero ella estaba feliz, y sí ganó varios premios programa de debates y tuvo invitados muy importantes, ¿no? De hecho, Malcolm X fue ahí como invitado. Y bueno, posteriormente siguió trabajando ahí en el Canal 13 e hizo varios documentales. Y en 1964 se casó con Tim Cooney y de ahí viene su apellido, Joan Gans Cooney, ¿no? Tim trabajaba con el alcalde de Nueva York, creo que era el publicista, y también estaban metidos en varios temas sociales. Se enamoraron, se casaron en 1964. Y vamos a adelantarnos 2 años más para ahora sí entrar a la historia de Plaza Sésamo. Ya es 1966 y los Cooney, esta Joan y Tim y su esposo, hacen una cena en su casa y por una parte invitaron al jefe de Joan, que se llamaba Lewis Friedman, y por otra parte invitan a unos amigos del esposo de Joan, que se llamaban Lloyd Morissette y su esposa Mary, ¿no? Lloyd Morissette era vicepresidente en una corporación que se llamaba Carnegie, o no sé cómo se pronuncia, Carnegie, y literalmente era un fondo que una persona con ese apellido, con Carnegie, donó toda su fortuna y para hacer un fondo que invirtiera en proyectos educativos, ¿no? Ese era el objetivo de esta Carnegie Corporation. Y en la cena, pues obviamente empiezan a platicar, oye, pues Lloyd, ¿tú qué haces? Y Lloyd dice, pues yo trabajo en y buscamos temas educativos, para fondear proyectos educativos, etcétera, etcétera. Y ahorita estamos buscando un proyecto de educación infantil para financiar, pero nada más no hemos encontrado uno que nos interese o uno que nos lata, ¿no? Y le preguntó seguramente, oye, Luis, ¿tú qué haces? No, pues yo trabajo en la televisión y qué chistoso que dices que estás buscando un proyecto educativo, porque fíjate que en la televisión pues hay varios programas infantiles, pero pues ninguno hay de educativo, ¿no? O los que intentan ser educativos pues no son educativos, o son muy educativos o son muy aburridos, pero pues la tele creo que puede ser un buen proyecto educativo. Y ahí quedó la plática, ¿no? Se cerraron, oye, qué bonito está el día, qué padre sala, etcétera, los temas que quieras, ¿no? Pero unos días después, Morissette le habla a Lewis y a Joan y les dice, oye, vengan a mi oficina, les quiero platicar algo. Y en ese momento ahí les dice, oye, me quedé pensando en la idea de la televisión y quiero encontrar un proyecto educativo para la televisión y quiero financiarlo. Ustedes están en el canal 13, y lo podemos sacar ahí, podemos hacer una muy buena alianza. A Joan, a pesar de que estaba involucrada en temas más políticos, sociales y más para adultos, digamos,
le encantó la idea de hacer algo educativo para niños. Entonces, al día siguiente habla con Lewis y habla con sus otros jefes ahí en el Canal 13 y le dice, oye, quiero salirme unos meses para investigar si es viable hacer un proyecto educativo, un programa educativo aquí en el canal, y saber cómo hacerlo. Le dan permiso de salirse y entonces en el verano de 1966 Joan se sale del Canal 13 y empieza a hacer un estudio de cómo la televisión podía educar a niños. Y fue un viaje, o sea, se echó un viaje por todo Estados Unidos y por toda Canadá, entrevistando a diferentes expertos en el tema. Por una parte, pues obviamente a profesores, maestras, pedagogas, psicólogas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también pues a productores de televisión infantil, a cineastas, animadores, actores, etcétera, etcétera, ¿no? Y después de 3 meses, acabó su estudio y le entregó a Morissette un documento que le puso The Potential Uses of Television for Preschool Education, o en español más fácil, los usos potenciales de la televisión para la educación en preescolar. Y en este documento ya venía un poco lo que sería y cómo se vería Plaza Sésamo, pero obviamente todavía no se llamaba Plaza Sésamo o Sesame Street en inglés, pero también venía algo muy importante. Decía que para que fuera exitoso este proyecto se necesitaba crear una organización independiente para que supervisara el contenido y para que pues, verificara que de hecho pues, sí está siendo educativo. A Morissette le encantó y a todos en Carnage también le encantaron, entonces le dieron luz verde por ese lado y ahora tenía que ir Joan al Canal 13 y proponerle al Canal 13. Joan ahí en la mente decía, pues estos cuates lo van a producir y van a financiar la mitad. Pero se topa con una pared, ¿no? Su jefe le dice, oye, ¿sabes qué? Está padrísimo, pero nosotros no tenemos esa cantidad de dinero para financiarlo. Si logras encontrar el financiamiento y la producción, nosotros aquí, por supuesto, encantados de la vida, podemos, ¿cómo se dice? Podemos presentarlo acá. Y Joan, por unas entrevistas que vi, también se movió por otros lados, también se fue a NBC, a CBS, etcétera, etcétera, a presentarle este proyecto, pero ninguna quiso entrarle a este proyecto. Ya después del éxito de Plaza Sésamo, todas esas se arrepintieron, pero aquí en el presente pues decían, pues suena muy padre, pero no podemos apostar allá. Entonces, Joan ahí, para este proyecto creo que se necesitaban como 16 millones de dólares para financiarlo. Y Carnage puso la mitad y ahora Joan tenía que buscar los otros 8 millones de dólares. Entonces se sale de trabajar Joan en 1967 me parece en el Canal 13 y se metió a trabajar como asesora, digámoslo así, de Carnage con el único objetivo de conseguir fondos para este proyecto. Y al poco tiempo logró conseguir los 8 millones de dólares, los consiguió de la Fundación Ford, de la Oficina de Educación de los Estados Unidos y también de la Corporation for Public Broadcasting. Entonces ya tenían el financiamiento, el siguiente paso era crear la empresa o la organización independiente que supervisara este contenido. Y en 1968 se fundó la CTW o la Children Television Workshop, que en el 2000 cambió de nombre a Sesame Workshop. Y ahí habían varias personas que no querían que Joan fuera la directora ejecutiva de la CTW. Muchas decían pues, que no tenían experiencia, que la iba a regar, que hay que buscar a otra persona más capacitada, etcétera, etcétera. Y habían otras que pues, la rechazaban por el simple hecho de ser mujer. Estamos hablando de finales de los 60s, cuando en los 70s empezó todo este movimiento feminista y empezó con mucha fuerza. Entonces, para esa época, pues decían, pues no, una mujer no puede hacer ese trabajo, ¿no? Pero se mantuvo firme Joan y también tuvo el apoyo de Morissette, de Carnage y de todos los inversionistas. Entonces, todo ese equipo de atrás, todos los que pusieron la lana, dijeron, si Joan no es la directora ejecutiva, se cancela el proyecto, ¿no? Y en febrero de 1968 Joan se convierte en la directora ejecutiva de la CTW.
Y fue, te digo, de las primeras mujeres en un puesto ejecutivo bastante alto en la televisión. Y para Joan, el objetivo de la CTW era básicamente crear un programa de televisión exitoso que hiciera una diferencia en la vida de los niños, en particular de los niños que vivían en zonas poco favorecidas, y ayudarlos a prepararse para el colegio. Y ahora sí, el siguiente paso era pues armar todo el equipo creativo, todas las animaciones, todos los videos, todo eso, ¿no? Y para el equipo creativo, alguien le sugirió a Jim Henson, creador de los Muppets. Ya tenemos un episodio de él, puedes escucharlo en el episodio número 14. Pero no voy a entrar en el tema, en la historia de Jim, pero básicamente, o un resumen, para esa época, para 1968, Jim ya era bastante reconocido y sus Muppets también. O sea, ya salían en programas muy populares en la televisión, también salían en comerciales de marcas muy importantes. Entonces Joan decía, pues a mí me encantaría tener a Jim, pero no sé si él va a querer o no sé si vamos a tener el dinero para poder pagarle a él. Y por la parte de Jim, si ya escuchaste el episodio 14, sabrás que ya no quería ser marionetista, sino quería hacer otras cosas, quería ser un artista un poco más completo, ¿no? Y pensaba que si entraba ahí, en este programa de la CTW, pues sería más famoso por ser marionetista, y todavía un poco peor para él, marionetista infantil. Pero afortunadamente pudieron hablar y Jim se dio cuenta que con Joan y en este nuevo proyecto no solo harían marionetas, sino que también podía crear cortos y animaciones sin sus marionetas, y podía explorar ese lado artístico que tanto quería y su lado cineasta. Ya había hecho algunos cortos, algunos documentales, pero nunca había tenido tanto éxito, ¿no? Entonces ahí dice Jim, estoy dentro del programa. Entonces, para adelantarnos un poco más, estaban pensando en diferentes nombres para el programa. Una de las ideas iniciales fue 123 Avenue B, pero sonaba una dirección real, entonces le quitaron el 123, solo le pusieron Avenue B, pero también sonaba muy como que raro. Otras opciones fueron Fun Street o la calle de diversión. Otro fue The Video Classroom, pero sonaba muy aburrido. Entonces empezaban así a rebotar ideas. Y una escritora ahí de la CTW llamada Virginia Schoen mandó una lista de nombres, como una lluvia de ideas. Y en esa lista venía Sesame y venía Street. A muchos no les gustaban, pero pues básicamente dijeron, si para el lunes a nadie se le ocurre otro nombre mejor, se va a quedar Sesame Street. Y como ya sabrás, todos llegaron el lunes con 0 propuestas y se quedó Sesame Street. Y en las entrevistas, me voy a adelantar ahorita un poco, en las entrevistas que hizo Joan con los expertos, ahí se dio cuenta que los niños no pueden diferenciar entre la realidad y la ficción, por lo que la idea original de Plaza Sésamo era separar la fantasía de las marionetas y de las animaciones con el mundo de los humanos. Los humanos estarían en la calle y separado las marionetas y las animaciones en cápsulas de video separados, pero nunca tendrían contacto. Pero Joan estaba obsesionado con las pruebas y hacía 2 pruebas muy importantes. Una prueba era para ver si los niños estaban aprendiendo algo realmente. Y por otra parte, otra prueba era para ver si los niños se estaban entreteniendo y lo verían. Tenía que haber esa combinación perfecta, ¿no? Tenía que ser tanto educativo como entretenimiento para el niño. En la parte educativa se dieron cuenta que sí estaban aprendiendo los niños, los colores, las letras, los números, cualquier otra cosa cualquier otro tema que estaban desarrollando, pero en el tema de entretenimiento se dio cuenta que los niños dejaban de poner atención cuando había cápsulas de solo humanos, y pues era la calle, era Sesame Street lo importante. Entonces decía que ahí cuando salían la calle y los humanos, los niños perdían completamente interés y ya dejaban de verlo o cambiaban el canal. Entonces la solución fue básicamente, pues, pongamos marionetas en la calle, ¿no? Entonces así se resolvió. No le hizo caso a los expertos de la fantasía, etcétera, etcétera. Dijo, pues para que esto funcione, tiene que ser así, tienen que convivir los dos, ¿no? Entonces, después de un par de años trabajando y de muchísimas pruebas,
Plaza Sésamo se estrenó el 10 de noviembre de 1969 y desde el inicio fue todo un éxito. O sea, en la primera temporada ganaron 3 Emmys y también salieron en la portada de la revista Time, por ejemplo. O sea, ya estaban por todos lados. Y se fueron internacionales muy rápido también. O sea, por ejemplo, para 1970 Alemania los buscó para ver si podían hacer una colaboración con ellos y sacar el Plaza Sésamo en Alemania. Y no fue nada fácil porque tenían que tropicalizar absolutamente todo, desde los personajes hasta el contenido. Por ejemplo, en Alemania no había Big Bird. O sea, en México aquí el Big Bird se conoce como Abelardo. Pero Big Bird en Estados Unidos era el pajarote ese amarillo. Entonces en Alemania hicieron un Big Bear, o sea, un oso gigante, un oso grande. Y le pusieron Samson, ¿no? Entonces en México estaba Abelardo, que era verde, y así en otros lados, ¿no? En Brasil, no me acuerdo el nombre, pero también está otro pájaro de otro color y también no se llaman ni Big Bird ni Abelardo, y así. Entonces tuvieron que adaptar mucho el contenido para Alemania. Y, por ejemplo, en Alemania, para el contenido, los alemanes querían enseñarle a los niños que a veces estaba bien no hacerle mucho caso a la autoridad. Que para Joan y las personas en Estados Unidos, cuando escucharon esto, fue como, ¿qué? ¿Cómo quieres enseñarle a los niños que no respeten la autoridad? ¿Por qué quieres hacer? Entonces empezaron a investigar y pues obviamente se dieron cuenta que Alemania venía no saliendo de la Segunda Guerra Mundial, ya habían pasado algunos años, pero pues había pasado la Segunda Guerra Mundial y Hitler, entonces querían pues decir una autoridad como Hitler está mal. Entonces tenían que ver la forma de cómo podían educar eso sin salirse de control y sin decirle, sí, no podían poner ahí de, oye, ¿sabes qué? También mi mamá es una autoridad y no le voy no la voy a respetar y no le voy a hacer nada. Pero entonces sí lograron hacer como que una mezcla perfecta y tropicalizar el programa perfecto. Entonces salió en Alemania, después de Alemania vino México. En México, por ejemplo, ya te dije, el cambio fue Abelardo y también en lugar de una calle era una plaza, ¿no? Se llamaba Sesame Street o la calle de Sésame y en México se puso Plaza Sésamo. Y otras cosas así por el estilo también tenían que ir cambiando y también fueron cambiando poco a poco a diferentes programas, a diferentes países de Latinoamérica, por ejemplo, Argentina, Brasil, luego en otras partes de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces iban cambiando, iban tropicalizando un poco el contenido. Entonces, a nivel profesional, a Joan le estaba yendo de maravilla. Pero a nivel personal le estaba pasando pues un poco mal, estaba viviendo digamos su propio infierno. En 1975 se divorció de su esposo porque su esposo empezó a entrar, bueno ya tenía varios años de alcoholismo, pero en 1975 se terminaron por divorciar. Y a los 7 meses de que se divorcian, a Joan le detectan cáncer de mama y pasó por una muy dura mastectomía y por un pues muy pesado tratamiento, ¿no? Entonces, aunque Plaza Sésamo iba perfecto, pues a Joan sí le estaba costando un poco de trabajo en la vida personal. Pero bueno, adelantándonos un poco más de años, en 1990 ya Joan se retira como directora ejecutiva, pero sí seguía muy involucrada como miembro del consejo y también entra a diferentes grupos de consejo de fundaciones y empresas muy importantes. Entró por ejemplo a Johnson & Johnson y a otras. Y para esas épocas, o para ahorita también, pues Plaza Sésamo ya es todo un éxito. Está en más de 140 países y sus personajes son de los más icónicos y reconocidos de todo el mundo. Y próximamente ya tendremos una colección de relojes Disleys. Pero bueno, eso fue todo. Eso fue un muy breve resumen de la historia de Joan o de Joanny, como le decía a su mamá. Espero te haya gustado su historia y cómo diseñó Plaza Sésamo. Muchísimas gracias por escuchar. Yo soy Enrique y esto fue Diseño Feliz. Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias.